Estoy de regreso, amigos. Estamos de regreso. Entramos a la segunda parte de este programa Tribunal de Ciudadano. José Juan, bueno o malo la oferta y la demanda, altibajos del peso frente al dólar, los altibajos del mismo petróleo. Pudiéramos decir que si hubiese sido en la etapa de Calderón o de Vicente Fox, quién sabe qué hubiera pasado con esta reforma. ¿Ayuda a la ciudadanía esto? ¿La liberación de precios? ¿Le va a pegar más al bolsillo? ¿Qué observa José Juan Marín? El tema aquí son 200,000 millones de pesos que dicen que de dónde los van a sacar, porque es la parte que subsidiaba esta cuestión de la gasolina. De alguna manera, pues ya el maestro Teodoro hace un gran análisis, que hay muchos rubros donde se pueda sacar recurso, no para pagar el subsidio. Ciertamente yo creo, y hablaba que a la ciudadanía se le habla con la verdad y sobre todo ya el esquema gubernamental, decirle cómo está la situación, de que importamos el 51% de la gasolina de los Estados Unidos, que no somos productores ni siquiera en cuanto a nosotros de hidrocarburos, petroleramente hablando, pues somos una economía que estaba petrolizada hasta hace algunos años, ahora ya no está petrolizada. Ahora está, creo que en estos momentos, en un gran problema. Entonces, creo que la principal tarea que el gobierno debiera de empezar a hacer es crear refinerías. Nada más tenemos 3 refinerías para empezar. Una. La segunda, creo y considero que buscar de qué manera se puede subsanar esto del impuesto que se le está agregando. La liberación de la gasolina que tú estás hablando, pues dicen que ya inició. Simplemente yo veo Pemex todavía por todos lados. Entonces, hablar de liberación de gasolina es hablar de otra agencia, de otra empresa que aún no se ha establecido en nuestro país. ¿En qué va a ayudar, creo, la política de este señor emperador, el presidente de los Estados Unidos? Pues yo creo que va a ayudar a tratar de que nosotros como mexicanos busquemos ya soluciones. Creo que el concierto de las fuerzas políticas, de las fuerzas empresariales en torno a la figura del presidente de la República debe tomarse muy en serio, pero en el sentido de ya empezar a proponer todos en torno a un tema. Y un tema fundamental, escuchaba con mucha atención al ingeniero Cárdenas, que le hablaba de crear más refinerías hace más de 10 años. Creo que la reforma energética la inició Felipe Calderón cuando fue coordinador de los diputados del PAN. No estoy dándole coba, simplemente estoy reconociendo lo que se ha generado hasta ahorita. Creo que la situación de generar oferta y demanda pues va a variar de que si somos nosotros capaces de crear nuestras propias refinerías. Imagínate un día que amanezca este señor con toda la mala leche que ha tenido con nosotros como mexicanos y que cancele o le imponga un impuesto más grave a la gasolina que estamos importando. ¿Qué va a pasar con nuestro país? En ese momento se despadaza el país, se cae. Entonces yo creo que aquí el gran concurso, pues yo creo que el presidente debe agarrar la palabra al ingeniero Cárdenas, a los expresidentes que se han expresado, a Fox, a Calderón, al otro presidente que nada más escribió, que es Ernesto Zedillo. Creo que las fuerzas políticas ahorita en torno al presidente, hablar de unidad no significa nada más en cuestión de patriotismo, sino significa en hechos reales, qué es lo que se está proponiendo y sobre todo serlo muy claro ante la ciudadanía. Abraham, de pronto somos muy buenos para la crítica, señalar, decir que gobierno, como bien lo decía hace unos minutos Teodoro Barajas, pero en ningún sector de la sociedad se escucha una propuesta. Bueno, Eric, yo creo que más allá de la propuesta la sociedad siempre la ha hecho y bueno, pues es en base a que no les pegue en el bolsillo, que es lo que se supone que tiene que estar fomentando el gobierno como tal. Y un análisis es muy sencillo, digo, el subir estas gasolinazos que se están dando, pues por supuesto que es un enojo social, y es un enojo social primero por la falta de empleo y subir un hidrocarburo como la gasolina, que esto te está generando que se use a diario, pues esto es obvio que va a haber un enojo social.
yo creo que el gobierno debe de empezar a hacer un análisis y empezar a ver de dónde es como puedan generar que ya no haya gasolinazos, de dónde puede empezar a hacer una propuesta para que la gente no tenga esa molestia al momento que se le está dando esa patada en el bolsillo. Entonces, habría que hacer un análisis muy crítico y, por supuesto, estar escuchando todas las voces, no nada más ser unilaterales con lo que se está haciendo. Teodoro Barajas, la reforma energética, bueno, hace unos meses, ¿no? Días, cuando el ingeniero Cárdenas presenta Cárdenas por Cárdenas, que toca parte de ese escenario, y donde hablamos, bueno, pues que México tiene 6 refinerías, pero como bien lo dice José Juan, tenemos 3 porque esas, la mayoría están, la de Salamanca está al 20% de su capacidad, ni siquiera al 100%. Entonces, lo único que curiosamente le hace falta a México es infraestructura. Falta de voluntad, falta de recursos o falta de visión por parte de los gobernantes y de la clase política. El asunto es que en esa licuadora va todo junto, ¿no? Porque fíjate que en la época de Vicente Fox en la presidencia hubo un superávit en las finanzas por los excedentes de la venta de petróleo. ¿Dónde quedó el dinero? Nadie sabe y nadie supo, pero se entiende que en aquel momento ya existía cierto proyecto para poder aperturar más refinerías y no se hizo. Entonces no se le dio el uso adecuado a ese dinero que se supone que pudo haber sido, pues si te digo no para salvar al país, pero sí para disminuir la crisis por la que estamos atravesando, me parece que hubiera sido lo idóneo, pero no se hizo así. Entonces el asunto es que lo que planteaba José Juan me parece interesante en el sentido de que escuchemos la polifonía, las múltiples voces que hablan en torno a este asunto y que además lo saben. Pero esto implicaría hacer lo que menos se hace en el México de la actualidad, que es política. Y lo digo porque realmente los partidos no hacen política realmente, hacen un manejo patrimonialista de los recursos, pero la política, si nos atenemos a las bases fundamentales de la ciencia política, la causa última de la misma es el bien común, como lo establece Platón en la República y Aristóteles en la política. El asunto es que el bien común se traduce como la felicidad del pueblo. No obstante, lo que vemos ahora pues no es política, es un asunto atropellado en donde el debate serio, razonado, reposado, es sustituido por la histeria, por la neurosis y por la descalificación más burda. Entonces esto asorba el camino y no hay realmente el ejercicio político pleno. Y en esta etapa lo que se ha hablado, y ha habido ciertas coincidencias, es que es un momento de la unidad. Y la unidad no tiene que ver con una persona, que es el presidente Peña Nieto, sino con el Estado mexicano, por lo que implica. Y el Estado mexicano no solamente son los políticos, es el territorio, es el poder político, es la población. Entonces, me parece que es lo que debería de hacerse, escuchar más, dejar la soberbia de lado. Y creo que lo más adecuado para el México del presente sería conformar un gabinete de transición, en donde ya no solamente estén los priistas. Creo que más que nunca habría que escuchar más voces y dar muestras de voluntad política, porque de lo contrario vamos a afrontar el próximo año una elección que va a ser muy seria, tiene muchos claroscuros, hay muchísima irritación en muchos sectores de la población, y lo que va a pasar si las cosas siguen en esta tónica es que llegaremos a un escenario como el que se vio en Argentina hace 15 años, en donde la gente va a correr a puntapiés a los políticos de los lugares de reunión, porque realmente si algo está más desacreditado en el país en este momento es la clase política. Y la clase política, de acuerdo con Gaetano Mosca, establece entonces que eso es la minoría, la oligarquía que manda a las mayorías. Pero en este asunto yo no haría una cuestión privativa de un partido político. Todos están metidos en un laberinto que parece que no tiene salida, y me recuerda la historia de Ícaro en la mitología griega. Cuando estás en el laberinto te pones unas alas de cera, pero cuando comienzas a volar, gracias al sol se te derrite y vuelves a caer al mismo sitio, ¿no? Y es lo que pasa actualmente en la política, es decir, falta la profesionalización de la política, una mejor óptica, y esto nos llevaría a hacer mejor política la que tenemos en la actualidad, porque de lo contrario, si no hay acuerdos, si no hay consensos, si no hay cuestiones pactadas, el próximo año y lo que resta de este pueden ser peores todavía. Política, hablamos de política. El próximo domingo cumple 100 años nuestra Carta Magna. Muchos de los expertos
en materia, dicen que en México todo se politiza, incluso la ley. Esto genera corrupción. Se decretan leyes anticorrupción, se empiezan a trabajar, se empiezan a legislar, pero pareciera que tenemos una democracia de papel. Voy a la pausa y nuestro panel platicará precisamente sobre esto. ¿Democracia de papel? ¿Por qué? Porque algunas otras naciones dicen que nuestra Carta Magna es de primer mundo. El problema es que no la aplicamos. Imagínese usted, institucionalizar a aquellos que son delincuentes o que delinquen, caso de las autodefensas, y politizar, caso de José Manuel Mireles Valverde, que nadie sabe cuál es el delito, pues tenerlo tras las rejas. Vamos a la pausa, amigos. Continúa con nosotros y estoy de regreso.